Recording in progress. Continuando con el tema de sistema equivalente de fuerzas, vamos a ver hoy en qué consiste lo que se llama como fuerza par. Fuerza par se utiliza mucho cuando nosotros tenemos dos fuerzas y estas fuerzas son misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. Cuando nosotros tenemos dos fuerzas, como en este caso, tenemos esta fuerza, llamémosla menos F1, y esta fuerza llamada F, si son misma magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto, entonces estas fuerzas van a darnos lo que se llama una fuerza par. Esta fuerza par nos va a generar un momento que va a ser perpendicular al plano que los contiene. Por ejemplo, en este caso, tendría un momento que viene en este sentido, ¿verdad? Este sería nuestro momento. Y este momento, ¿a qué va a ser igual? Este momento va a ser igual a la fuerza o el momento, vamos a ver, el producto R-F sería nuestro momento, que es R, ¿cuál va a ser? Perdón, cualquier punto, ¿verdad? Que nos esté, nos una estos dos. Ahora, puede ser ese R, puede ser este R, no importa. Al final va a dar el mismo. Ahora, hay una condición en la cual nosotros vamos a tener que, digamos, D. Si nosotros decimos que D es perpendicular a R y F, ¿verdad? Entonces D significaría en este caso, si nosotros decimos que D es perpendicular a F y menos F, entonces este momento va a ser igual a F por D. ¿Por qué? Porque D sería igual a R seno del ángulo. Entonces, cuando tomamos una distancia perpendicular, vamos a tener que el momento generado por estas dos fuerzas va a darnos este resultado, ¿verdad? Momento igual a F por D. Tener presente que F1 y F2 son misma magnitud, mismo dirección, pero su sentido es opuesto. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos una fuerza par. Y una fuerza par va a tener la característica justamente por esto de acá, que su resultante es igual a 0. Porque al sumar, al hacer la sumatoria de fuerzas, sería igual a F más menos F, lo que nos va a dar una resultante igual a 0. Solo vamos a tener un efecto giratorio. Siempre que tengamos una fuerza par, no va a existir un movimiento traslacional, solo va a existir un movimiento giratorio, que sería el momento. Una aplicación común es como nosotros nos tocaría cambiar una llanta, si lo hacemos con la llave de cruz. Acá lo que este señor hace es que está midiendo una fuerza, ¿verdad? Aplica una fuerza aquí para arriba y una fuerza acá para abajo. Entonces, al aplicar una misma fuerza en la mano izquierda y en la mano derecha, está generando lo que es una fuerza par que nos va a generar únicamente un efecto rotatorio, ¿verdad? O giratorio. Entonces aquí esto es lo que estaríamos aplicando cuando ya tenemos
ese tipo de movimiento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama fuerza par. Bien. Ahora, hay momentos o pares que pueden ser, ¿cómo se llama? Equivalentes. Ahí estoy viendo la palabra. Digamos en este caso, todo este momento es un momento, todos estos de acá, vamos a ver que no me escribe, este y este, son momentos equivalentes, producidas con combinaciones de fuerza par diferentes. Vean la característica aquí. En el inciso A tenemos dos fuerzas incluidas en el plano XZ. Su momento perpendicular va a ir en el eje Y. Entonces, en el plano XZ tengo estos dos fuerzas de 20. Uno viene en el sentido de la Z positivo, 20, que sería este de acá, y el otro va en el sentido negativo, menos 20. Si nosotros multiplicamos este momento, que sería igual a fuerza por distancia, teniendo que esta es la fuerza perpendicular, la distancia perpendicular, entonces este momento es igual a 20 por 6 pulgadas, lo que nos da un momento de 2 por 6, 12. Escucha, ¿de dónde es acá 18? 2 por 6, 12, 120 libras por pulgada. Este es el momento de acá. Ahora, ese mismo efecto fuerza par lo puedo obtener con un sistema equivalente, llamémoslo en el inciso B, siempre sobre el plano XZX, y nuestro par va a ser perpendicular. Vean que este tiende a girar en el sentido positivo, en sentido antihorario. Acá tenemos estas dos fuerzas de 30 libras. Pero para tener el par equivalente, esta distancia debe proporcionarnos el mismo valor de M. En este caso, nosotros tenemos que M sería igual a 30 por 4. Entonces, el momento nos da 120 libras por pulgada. Y es un par que también tiene un giro antihorario. Por lo tanto, puedo usar este sistema o puedo usar este otro sistema y lo que tengo es un par equivalente. Puedo utilizar esta misma combinación en otro punto de aplicación de nuestro espacio. En este caso, siempre sobre el plano ZX, voy a obtener este par, ¿verdad? Con las mismas distancias que tiene que tener aquí 4 pulgadas. Y vamos a tener el mismo par equivalente. Entonces, todos estos son pares equivalentes. Podemos tener infinidad de combinaciones. Acá lo que interesa es que siempre nuestro par va a ser la misma magnitud y tiene que estar dando el mismo sentido y lo que es siempre sobre el plano XZ para que nuestro vector sea perpendicular y esté sobre el eje Y. ¿Alguna pregunta, chicos? Con esto concluimos el tema del capítulo 3. ¿Alguna pregunta, comentario? Solo se puede explicar eso de que el momento es perpendicular. Bien. Cuando nosotros se definió el momento de una fuerza, cuando se definió el momento de una fuerza, nosotros vimos que en un plano cualquiera,
digamos, en este caso, vamos a tener nosotros que la pizarra es un plano. Entonces, si nosotros tenemos lo que sería un cuerpo rígido, ¿verdad? Cualquier cuerpo rígido. En un punto cualquiera, nosotros vamos a tener la aplicación de una fuerza. Esa fuerza, digamos que sea esta, la estoy aplicando acá. La voy a aplicar sobre, llamémosla el punto A. Y quiero ver qué efecto me genera sobre este punto de apoyo O. Entonces, sobre ese punto de apoyo O, nosotros vamos a tener lo que llamamos el vector R. Siempre que apliquemos una fuerza en un cuerpo rígido y existe un punto de apoyo y una distancia hacia el punto de aplicación de la fuerza, va a existir un efecto de giro llamado momento de una fuerza. Entonces, el momento de una fuerza se define como el producto cruz de R por F. El producto cruz es un vector. Al ser esto un vector, ¿verdad? Es un vector que va a estar contenido siempre en el plano perpendicular a el plano que contiene R y F. Entonces, siempre que tengamos un efecto de momento, el plano que contiene a la fuerza y que contiene a R, este va a ser como nuestro plano de referencia. Y el momento va a ser un vector que va a ir perpendicular al plano de referencia. Que si este es el plano, es la pantalla, nuestro vector va a entrar o hacia la pantalla o va a salir de la pantalla. Y ese efecto lo vamos a tener por la regla de la mano derecha. En este caso, o por cómo tiende a girar. Como este es el punto de apoyo y este es el punto de aplicación de la fuerza, esto tiende a girar acá. Y vamos a tener que es un momento negativo y si gira para acá, un momento positivo. Ahora bien, si nosotros tenemos, digamos que aquí voy a tener un plano. Este es mi plano. En este plano tengo lo que es mi vector R, que sobre ese vector R le voy a aplicar una fuerza F, ¿verdad? Entonces, si tengo sobre este plano, aquí este es R y este es F, para definir cómo va el momento que genera la R por F, nosotros tenemos que ubicar este vector R y F en el mismo plano. Así. Este de acá es R y este es F. Entonces, la magnitud o el momento que va a generar este va a ser un vector que va a salir perpendicular, ¿verdad? A esta línea. Puede ser que vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber? Solo sabemos que ahí está el momento. No sabemos, este va a ser nuestro momento. No sabemos si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo vamos a saberlo? Dependiendo del giro. Si es un giro negativo, entonces mi vector va hacia abajo. Si es un giro positivo, mi vector va hacia arriba, pero siempre perpendicular a plano que contiene R y F, ¿verdad? Ya por definición, siempre así va a ser el producto cruz de dos vectores. En este caso, ¿para dónde iría? ¿Para abajo o para arriba? Iría para abajo, ¿no? Para abajo porque es sentido horario, ¿verdad?
Entonces, en este caso, vamos a tener que por acá tiene el momento. ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí, líder. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo a nuestros pares equivalentes, nosotros podemos tener un efecto equivalente acá. Por ejemplo, cuando hacemos esto de aflojar la llanta, llega un momento que debido al giro que tenemos acá, esta cruz viene y queda de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí vean que si ustedes siguen aplicando esta fuerza acá, siguen teniendo un par equivalente. Por eso es que se dice que cuando vamos a usar esto, no es conveniente poner las manos muy cerca de la cruz o del centro de donde está el eje de giro. ¿Por qué no es muy conveniente, creen ustedes? Sino que se prefiere poner a los extremos. Por el torque. ¿Por qué? El torque es mayor a los extremos. El torque es mayor a los extremos. Sí, es correcto. Y otra forma de verlo es, supónganse que para aflojar este, necesito 100, bueno, pongámosle 50 libras por pulgada. ¿Qué sucede si este momento que quiero aplicar aquí es de 50 libras por pulgada? Bueno, si es de 50 libras por pulgada, yo lo puedo obtener aplicando una fuerza aquí de 10 libras. Esta distancia, ¿cuánto tendría que dar? Si sabemos que M es igual a F por T. Entonces, esta distancia D tendríamos que D es igual a M sobre F. Si M es 50 libras por pulgada y voy a aplicar 10 libras, entonces quiere decir que voy a tener 5 pulgadas de diferencia. Ahora, ¿qué sucede si tengo una distancia de solo 20 pulgadas? Si yo voy a aplicar quiero el mismo torque, ¿verdad? Quiero el mismo par. Entonces, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar si la distancia solo quiero que sea de 20 pulgadas? Entonces, despejo para fuerza, que sería igual a M sobre D, y sabemos que esta fuerza a aplicar sería 50 libras por pulgada entre la distancia D, que es 20 pulgadas. Significaría que tengo que aplicar una fuerza de ¿cuánto? $2.5. Pero me tiene que salir más. 2.5 libras. Ah, no, perdón. Estoy bien. La distancia con 10 libras era 5 pulgadas. Y una distancia mayor me da la cuarta parte de la fuerza aplicada. Entonces, como el momento es igual a fuerza por distancia, en la medida, si quiero mantener M, en la medida que D suba, F va a disminuir. Pero si F sube, D disminuye. Entonces, como usualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos un control o una cantidad de fuerza, entonces aquí lo mejor es aumentar la distancia para disminuir la fuerza, ¿verdad? Entonces por eso
Entre menor sea la distancia, mayor es la fuerza que tengo que aplicar. Y si yo no tengo suficiente fuerza, entonces no voy a aflojar la llanta. Por eso una de las estrategias que se utiliza cuando están muy socados es que vienen y le ponen acá una palanca, ¿verdad? Entonces, al poner una palanca, ¿qué estamos haciendo? Aumentando la distancia. Y al aumentar la distancia significa que F se hace cada vez más pequeña, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos jugar con los sistemas fuerza par. Si queremos conservar M, entonces podemos estar jugando cambiando las fuerzas y las distancias, ¿verdad? Para tener el mismo M, solo que en la medida que nosotros tenemos una fuerza menor, como en este caso, vean, una fuerza de 20 libras es menor que esta fuerza de 30 libras. ¿Qué sucede con la distancia? Tiene que ser mayor, ¿verdad? O si quiero aplicar, no tengo espacio, solo tengo poca distancia, como es el inciso B, entonces lo que hago es que tengo que aplicar una fuerza mayor. Lo importante es tener el mismo par equivalente, ¿verdad? Ahora se le llama fuerza par porque es un par combinado por momentos. Muchas veces se representa vaya, por ejemplo, solo por un giro así. Se representa, ¿verdad? Bien. ¿Pregunta, chicos? No. Ok. Entonces ahora vamos a desarrollar este ejercicio, ¿verdad? Pero para que no nos quedemos a medias, vamos a parar aquí. Recording stopped. Paremos aquí, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para desarrollar este ejercicio.